Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de operaciones entre conjuntos y dimos una introducción a los conjuntos. El día de hoy vamos a ver cómo podemos ejemplificar un conjunto de dos maneras, de manera explícita y de manera implícita, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a conocer a los conjuntos, pero siempre los vemos como un conjunto de números y no sabemos cómo descifrarlos cuando nos los expresan de una manera implícita, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios del 9 al 14, escribe cada conjunto listando sus elementos. Entonces, aquí estos ejercicios lo que pretenden es que tú digas explícitamente cuáles son los elementos que hay dentro del conjunto. Entonces, en el ejercicio 9 te dice el conjunto de las y's, tales que y es un entero positivo menor que 7. Entonces, acuérdate que los enteros positivos menores que 7, pues son el 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, ¿no? Aunque, bueno, en realidad, bueno, sí es entero positivo, porque si dijera entero, pues serían todos los negativos, ¿estás de acuerdo? Pero me está diciendo entero positivo. Acuérdate que los enteros son todos los negativos y todos los positivos, ajá, incluyendo al cero. El cero es un número entero. Bueno, ese es el ejemplo 9. El ejemplo 10 te dice el conjunto de las x, tales que x por x menos 2 por x más 5 es igual a cero. ¿Qué es eso? Pues es una ecuación cúbica, ¿verdad? Es un trinomio. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es resolver para x en esa cuestión, pero bueno, te la ponen muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque ese triple producto ya está factorizado y está igualado a cero. Entonces, ¿cuándo un triple producto es igual a cero? Bueno, un triple producto es igual a cero cuando el primero es igual a cero. Esto viene en el examen de la superior. O el segundo es igual a cero, que quiere decir que x menos 2 es igual a cero. O que x más 5 es igual a cero. Acuérdate que no importa el número de factores, cuando te estén igualando a cero 5 o 10 productos de factores, cada uno de ellos es igual a cero, ¿no? Entonces, esto de igualar a cero no es tanto de que surja, sino que al resolver la ecuación te queda ya igualada a cero, ¿no? Acuérdate, no es de igualar a cero, solamente igualamos a cero cuando queremos calcular el máximo o el mínimo de una función, criterio de la primera derivada, ¿no? Que te dice que la derivada, o sea, para encontrar los máximos o mínimos en una función, pues tú tienes que sacar los puntos críticos, derivas e igualas a cero. Clásico que venga en el examen, valores críticos, máximos y mínimos. Espero que lo tengas bien presente. Para el examen de la superior te van a preguntar máximos y mínimos. Criterio de la primera y el más fácil y el que se utiliza siempre, criterio de la segunda derivada. Ajá, entonces, el criterio de la segunda derivada te dice que calcules la segunda derivada y evalúes los puntos críticos en la segunda derivada, ¿no? Y si la segunda derivada es mayor a cero, tengo un mínimo y etcétera, ¿no? Entonces, hay que estudiar esa parte. Entonces, aquí como puedes darte cuenta, las raíces son cero, 2 y menos 5, ¿no? Entonces, así se resuelve. Entonces, me pueden dar un conjunto en donde venga una ecuación y tengo que resolver para z, x, w o según la variable que esté involucrada. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Luego el ejercicio número 11 me dice el conjunto de las zetas tales que z es un entero tal que el valor absoluto de z es menor que 3. Ajá. Bueno, de propiedades de valor absoluto que también vienen en el examen de la superior, si me dicen que el valor absoluto de un número real es menor que 3, sí y solo sí. ¿Eso qué implica? Sí y solo sí, z es mayor a menos 3 y menor que 3. Esa es la propiedad de valor absoluto, viene en el examen. Z es mayor a menos 3 y menor que 3. Entonces, siempre que te digan que el valor absoluto de un número es menor que 3, entonces me están diciendo todos los números reales que sean mayores a menos 3 y menores que 3. Aguas que no incluye ni al menos 3 ni al 3, es un abierto, ¿verdad? Es un abierto que va desde menos 3 a 3, es un conjunto abierto, es un infinito. Entonces, ¿qué números van a estar ahí? Como me están diciendo enteros, entonces van a estar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2.
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es esta parte que tú la tengas bien presente. Y bueno, pues en el examen también viene mucha probabilidad. Entonces ya estamos a punto de pasar a la probabilidad. Bien, entonces ese es el ejemplo número 11. Espero que lo hayas entendido. Luego en el ejemplo 12 te dice el conjunto D de dedo, que es el conjunto de las Ws, tales que W es un estado mexicano del Golfo de México, ¿no? Entonces, bueno, clase de geografía. Los estados de México del Golfo son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, ¿no? Donde viven los cabezones. Ok, bien, entonces ahí están los estados del Golfo de México, ¿no? Son 5. Luego el conjunto de las X tales que X es un estado mexicano que comienza con la letra M. Bueno, pues está Michoacán y Morelos, ¿no? Donde está la quemazón ahorita. Bueno, ya llovió, creo. Entonces, están los conjuntos, ese es el conjunto E, ¿no? Michoacán y Morelos. Morelos está muy cerca del DF. Ok, visita a la hora que te vacunen. Muy bien. 14. El conjunto de las X tales que X es un tipo de sangre humana. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sangre humana que hay? A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo o negativo. ¿Tú cuál eres? ¿Sabes tu tipo de sangre? ¿Conoces tu tipo de sangre o ni siquiera sabes cuál es tu tipo de sangre? Bueno, te lo dejo de tarea. Bien, bueno, ahora es al revés, ¿no? En los ejercicios del 15 al 20 se describe cada conjunto dado con ayuda de una proposición. Entonces ahora tienes que decir, ahora tienes el conjunto explícitamente y ahora tienes que describirlo implícitamente, ¿no? Entonces te dan el conjunto A que es 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Quién es ese conjunto? Pues es el conjunto de las X, tales que X sea un entero par positivo menor o igual a 10. Ahí está bien. O bien, dicho de otra manera, es el conjunto de las X, tales que X es de la forma 2n, en donde n es un número natural que va del 1 al 5. O sea, si yo sustituyo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Ajá, entonces ahí estoy denotando implícitamente al conjunto A. Estaba de una manera explícita y lo denoté de una manera implícita. Ajá. Entonces ahí está, ese es el ejemplo número 15, los números pares menores o iguales que 10. Luego el conjunto B es el conjunto que va del 4 al 8. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo puedo nombrarlos? El conjunto de las X, tales que X es un entero, tales que X es mayor o igual a 4 y menor o igual a 8. O sea, está entre 4 y 8. ¿Vale? Está muy sencillo eso. Luego está el conjunto C, que es el menos 3 y el 3. ¿Cómo lo podría denotar a ese conjunto implícitamente? Bueno, puedo decir que es el conjunto, C es el conjunto de las X, tales que X cuadrada es igual a 9, ¿no? Si yo resuelvo para X cuadrada igual a 9, pues me queda más menos la raíz de 9 y que es más menos 3. La raíz de 9 vale 3. Ajá, o menos 3. Luego entonces el conjunto D, que es de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, se define como el conjunto de las X, tales que X es un estado mexicano del Golfo de México, ¿no? Entonces ahora lo estamos viendo al revés: Baja California, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. Es el conjunto de las Y, tales que Y es un estado mexicano que limita con los Estados Unidos. Por último, el conjunto P, que es López Mateos, Díaz Ordaz, Salinitas, Cedillo, Fox, es el conjunto de los presidentes de México en el periodo de 1958 al 2002. ¿Sale? Entonces, eso sería con respecto a describir de una manera implícita un conjunto que me lo dan
explícitamente hablando. Bien, vamos a hablar de las leyes de Morgan. Ajá. Una de las importantes leyes de Morgan son dos leyes las que me dicen, fíjate, si yo tengo dos conjuntos A y B distintos del vacío, que son subconjuntos del universo, se dice que el complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos, ¿no? Entonces, el complemento, aquí lo voy a subrayar, el complemento de la unión, A unión B complemento, va a ser igual a la intersección de sus complementos y viceversa. El complemento de la intersección es igual a la unión de sus complementos. A ver, vamos a verificar las leyes de Morgan para estos conjuntos. Fíjate, verifique las leyes de Morgan para los conjuntos A igual a 1, 4, 10, 13, 1, 4, 7, 10, 13 y B es 2, 4, 8, 10, 12, 14. El universo va desde el 1 al 15. Todos los enteros del 1 al 15. ¿Ok? Entonces, A unión con B, o sea, si yo quiero verificar que el complemento de la unión es igual a la intersección de sus complementos, ¿qué debo de sacar? Pues debo de sacar la unión entre los dos conjuntos, debo de sacar la intersección entre los dos y debo de sacar el complemento de cada uno de ellos. Entonces, ¿quién es A unión con B? Bueno, A unión con B, si yo tengo que A es 1, 4, 7, 10, 13 y B es 2, 4, 8, 10, 12, 14, A unión con B estarás de acuerdo que va a ser 1, 4, bueno, ahí el 2 lo debieron de haber puesto al principio, da lo mismo, no importa el orden, 1, 4, 7, 10, 13, unión con 2, el 4 ya no lo pongo porque ya aparece en A. No hay que repetir los elementos, o sea, si ya tengo el 4 en el conjunto A, entonces solamente pongo el 4 una vez, no voy a repetir el 4, ¿sí? Aguas con eso. Entonces nada más se pone el 4 una sola vez. Y luego tengo al 13, al 2, al 8, al 12, al 14, ¿sí? Y ya con eso sería la unión, A unión con B. Luego, ¿quién sería la intersección? Bueno, ¿qué comparten A y B? Pues ya lo dijimos, comparten al 4 y comparten al 10, ¿verdad? Entonces, A intersección con B sería 4,10. Luego, el complemento de A son todos los que están en el universo y no están en A. Entonces, el complemento de A estarás de acuerdo que sería el 2, el 3, el 4 no, porque el 4 está en A, el 5, ¿no? El 6, el 8, 9, el 11, el 12, ajá. Todos los que estén en el universo y no pertenezcan a A. Ese sería el complemento de A. Y por último, el complemento de B, pues en el complemento de B, en B está el 2, 4, 8, 10, 12 y 14, los pares, ¿no? Entonces, quién va a estar en el complemento de B? Los impares. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ¿sí? Entonces, y aparte, bueno, también está el 6, ¿verdad? Están algunos pares, el 6, y creo que nada más, ¿no? Entonces ahí está el complemento de B. Entonces, de tal manera que si yo ya tengo la unión, si yo ya sé quién es A unión con B, ¿quién sería el complemento de A unión con B? Acuérdate que el universo va del 1 al 15. Entonces, si tengo que A unión con B es 1, 4, 7, 10, 13, 2, 8, 12, 14, el complemento de la unión pues sería el 2, ¿no? Ah, no, el 2 está aquí. El 3, ajá, porque no está en A unión con B. Sería el 5, el 6, ajá. El 7 no, porque el 7 está acá. El 8 no, porque está acá. El 9, el 10 está acá. 11, el 12 está acá. El 13 está acá. El 14 está acá. Y el 15. Eso sería A unión con B complemento. Pero si tú te das cuenta, si nos fijamos en el complemento de A y en el complemento de B, ¿qué es lo que comparten A y B? El complemento de A y el complemento de B. ¿Qué comparten? ¿Estarás de acuerdo que comparten al 11? ¿Estarás de acuerdo que comparten al 15? ¿Estarás de acuerdo que comparten al 9?
al 5, al 3, comparten al 3, no comparten al 14, no comparten el 12, no comparten el 8 y comparten al 6. Entonces, lo que comparten los complementos de A y B es lo mismo que el complemento de la unión. Ahí está demostrado, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten al 3, 5, 6, 9, 11, 15, que fue el complemento de la unión. Ahí está demostrada la primera ley de Morgan. Queda demostrado que el complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos, ¿sí? Y bueno, te queda de tarea hacer la demostración de la otra, ¿verdad? El complemento de la intersección es la unión de sus complementos. Ajá, entonces, bueno, esa parte está muy sencilla, solamente hay que sacar, ya tenemos la intersección, A intersección con B es 4,10, entonces hay que sacarle el complemento a esa intersección, ¿no? Entonces, bueno, aquí te lo demuestra, ¿no? Bueno, ya está ahí. Pero bueno, yo te lo dejo de tarea de todos modos para que lo verifiques. Ajá. Entonces, bueno, aquí siguen las leyes de Morgan y aquí empieza una fórmula muy interesante, fíjense. Consecuentemente se cumplen las leyes de Morgan. Si yo tengo al conjunto de elementos, fíjate, tengo lo siguiente acá abajito. Si yo quiero saber cuántos elementos hay en la unión, ajá, y en la intersección, o sea, a eso se le llama cardinalidad. Ajá. Una forma de calcular la cardinalidad de la unión de unos conjuntos es con la siguiente fórmula. Entonces, a ver si me entiendes. Del diagrama de la unión, cuando yo tengo la unión, tengo mi diagrama de Venn, y si están compartiendo elementos A y B, la unión se pone así. Esto es A y esto es B. Entonces, ¿cuál es el número de elementos que va a haber en la unión? Todo esto habíamos dicho que era la unión, ¿no? Entonces, la unión, el número de elementos que hay en la unión va a ser el número de elementos que hay en A, todo esto A, más el número de elementos que hay en B, pero si tú te das cuenta, cuando yo cuento los números de elementos que hay en B, estoy contando la intersección doble, ¿no? ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Porque esta la estoy contando doble, porque ya la conté en A, ¿no? Cuando yo digo el número de elementos en A, ya conté una vez la intersección. Entonces, como están compartiendo elementos, el número de elementos que va a haber en la unión son los elementos que están en A. Fíjate cómo ahí estoy contando la intersección, más el número de elementos que hay en B, y le tengo que restar una vez la intersección. ¿Por qué? Porque la estoy contando doble. Ajá, entonces, si pudiste ver el plumín, va otra vez, son los que están en A, ahí cuento una vez la intersección, más los que están en B, ahí estoy contando dos veces la intersección y por eso le resto una vez la intersección. Ahí está. Entonces, no se te olvide, esta es muy importante, el número de elementos que hay en la unión de dos conjuntos distintos del vacío son los elementos que están en A más los que están en B menos la intersección. Y si los dos conjuntos no comparten nada, si yo tengo que aquí está el conjunto A y por acá está el conjunto B, ajá, este va a ser A y este va a ser B. Entonces, si no comparten nada, ¿cuál es el número de elementos que hay en la unión? Pues van a ser los que estén en A más los que estén en B. Y se acabó. No hay que restar nada de la intersección. Aquí se resta porque se está contando doble la intersección. Por eso, entonces, si no comparten nada, acuérdate, los conjuntos, ajá, se dice que A intersección con B es igual a vacío. ¿Qué significa eso? Se dice que estos conjuntos de aquí abajo se les conoce como conjuntos ajenos. Ajá.
Entonces, cuando dos conjuntos no comparten nada, se les llama conjuntos ajenos y el número de elementos que hay en su unión es el número de elementos que hay en el primer conjunto más el número de elementos que hay en el segundo conjunto. Bueno, hasta aquí esta segunda parte de teoría de conjuntos explícita e implícita.